Ok, estamos hablando acerca de la anatomía de objetos y clases. En el video anterior dijimos que los objetos tienen estado y comportamiento. Una clase se puede pensar como un plano para crear objetos. Una clase es un concepto desde donde podemos crear objetos particulares que ya ejecuten y mantengan estado, que ejecuten acciones y mantengan los valores que representen su estado. A continuación tenemos una ilustración que muestra la clase bombilla. Se podría representar de esta manera. Observemos. Este es el objeto que nos encontraríamos en el mundo real, la bombilla en sí, ¿vale? Y la podemos representar con una clase, la clase bulb. Esa clase tiene estado y tiene comportamiento. El estado es básicamente si está apagada o encendida. Turn on y turn off, encender, apagar, representan el comportamiento. Este es un diagrama de clases simplificado. Bien, pasemos a la siguiente diapo, a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vemos que, a ver, sí, que ha cambiado el estado porque llamamos al método, invocamos al método turn on. Quiere decir que está encendida y ese sería, representaría su nuevo estado. Los métodos, el comportamiento cambia el valor de los estados. Eso es lo que ocurre en el mundo real. Pensemos que entramos a un cuarto, a una habitación que, que está oscura. Ese cuarto, esa habitación tiene una bombilla. Y desde el switch, desde el encendedor, eh, desde ese switch, podemos encenderla. Cambió el estado de esa bombilla, de ese objeto. Salimos del cuarto, apagamos la luz, como decimos, apagamos la bombilla y nuevamente cambia el estado de ese objeto. Eso ocurre con todo lo que usamos, con todos los elementos, objetos que interactuamos en el día a día. Aquí ahora el estado de apagado encendido es falso. Falso es, digamos, el valor que semánticamente representa el estado de apagado. Y true representa el valor de encendido. Podemos utilizar esos valores para hacer esa representación. Salgamos de aquí y continuemos. De esa ilustración se puede concluir que el estado de los objetos se modela, se representa utilizando variables, variables enteras, variables booleanas, cadenas de caracteres, números enteros, números reales. ¿Vale? Dentro de la clase, el estado de un objeto se representa a través de variables y el comportamiento es modelado por medio de la implementación de métodos, de funciones. Tenemos esta imagen. El estado de la bombilla se modela con un tipo de dato, con una variable booleana, que es un tipo de dato primitivo. Es uno de los tipos de datos básicos que encontramos en Java. Y la bombilla es un objeto que nosotros, una clase que nosotros mismos creamos y es, como dice aquí, un tipo de dato definido por el usuario, definido por el programador. Y esa clase tiene el método encender, el método apagar y en una variable se guarda el estado actual, sea encendido o apagado. Genial. Se puede inferir de la discusión previa que las clases son tipos de datos definidos por el usuario
que se implementan a través de tipos de datos primitivos. O sea, una clase se representa las variables, el estado, con variables de tipo booleano, entero, carácter, cadenas de caracteres, etcétera. Hay casos, digamos, particulares, específicos, donde una variable se puede representa otro objeto. Es decir, una clase puede estar compuesta por objetos de otras clases. Eso es posible. En el siguiente video hablaremos de lenguajes orientados a objetos, esos lenguajes modernos que soportan ese paradigma.